Hola, decidí escribir un documento para contarles un poquito acerca de mi historia, de cuando fui diagnosticada por depresión por estrés postraumático, no solamente con el fin de generar compasión o lástima o tal vez sentirme victimizada, al contrario, para que tomemos un poquito de conciencia o para concientizar y sensibilizar a todas las personas que me escuchan eh, lo, lo verdaderamente significativo e importante que es tomar en cuenta con mucha seriedad las enfermedades mentales y en este caso pues en particular la depresión, aunque yo pienso que los seres humanos deberíamos ser un poquito compasivos o aprender algo de compasión para cuanto mm, porque es importante que nos pongamos en los zapatos de las personas, es importante que nos pongamos en el lugar de las personas y por ejemplo, yo tomo la analogía de cuando a una persona la diagnostican con cáncer, toda la familia se moviliza, los amigos, la sociedad, toda la gente se sensibiliza y se moviliza alrededor de esa persona, de un familiar, un ser querido, un amigo que lo diagnostican con cáncer. Es muy difícil, pero pero nuestra condición en el caso de la depresión es bastante complicado. No es nada bonito, no es nada agradable vivir con depresión y manejar con criterio, con valor, manejar con fortaleza esta situación. Bueno, yo le puse a mi escrito, lo llamé Cautiva del Dolor. Trabajé arduamente en mi plan de retiro desde el año 2017 cuando entré a Retén Social. Esta figura de Retén Social ampara a los funcionarios públicos cuando nos faltan 3 años para nuestro retiro laboral y adquirir nuestros derechos de nuestra pensión vitalicia por vejez. Mi plan era capacitarme y certificar mis talentos y competencias a través del SENA, por un lado, y por el otro lado con Cruz Roja, por la pasión que siento al servicio de la gente que nos necesita antes, durante y después de una emergencia o una catástrofe por causas naturales o provocadas por los seres humanos, tales como conflicto armado, terrorismo, desplazamiento forzoso, violencia contra la mujer y o intrafamiliar. Con el SENA me certifiqué en técnicas de improvisación teatral, expresión corporal teatral y otras capacitaciones relacionadas con el tema. Con estas capacitaciones quería llegar más allá de las fronteras nacionales, quería llegar más exactamente a Europa, más exactamente a Holanda, para demostrarles que aquí en Colombia también hay gente buena, que no se vuelve famosa por ser narcotraficante o por corrupta. Desgraciadamente este flagelo no nos deja avanzar. Tengo contactos allá en ese país, o sea, en Holanda, que es un país maravilloso, y estaban entusiasmados esperándome para iniciar nuestras clases de baile y expresión corporal, además de otras actividades para las cuales estoy capacitada. En mi mente solo alimentaba la idea de retirarme de la empresa donde trabajé durante casi 24 años para sentirme libre de ese lente de estrés, no por el trabajo, porque siempre trabajé con dedicación, honorabilidad, responsabilidad y sentido de pertenencia a la institución, sino por la intensa presión y el acoso que me vi sometida durante años debido a mi condición de salud, la que yo nunca imaginé que sería tan grave y que con el transcurrir del tiempo se agudizaría aún más en este ambiente generador de malestar, hostilidad, marginación y total desigualdad laboral. Para nadie es un secreto que las entidades públicas son un fortín político, que el que no tiene padrino no se bautiza. Si no llevas tu hoja de vida para aplicar a un cargo recomendada por un concejal, diputado u otro político, por más certificada que seas,
títulos que presentes y por más méritos que demuestres, ese cargo nunca será tuyo. Hablo de este tema con toda la propiedad y la autoridad que me siento al haber vivido en carne propia esta desigualdad. Me esforcé muchísimo, me capacité en muchas cosas que me servían para desempeñar mi trabajo con calidad. Hice parte de las brigadas de primeros auxilios, formé parte del comité de convivencia laboral, adquirí mucha experiencia en seguridad y salud en el trabajo. Realicé cursos de gestión documental, pero nada de esto sirvió para que me nivelara en mi condición laboral. Vi pasar por encima de mí a gente que no tenía ni la academia ni las competencias para desempeñar cargos a los cuales yo aspiraba, solo por no tener el aval político, por no prestarme para hacer campañas de promesas del tamal y el ladrillo, y aportar cierta cantidad de votos para ganarme el derecho a un cargo de mayor rango. Todo era frustrante, siempre de bajo nivel, aún teniendo un título que me acreditaba, pero el colmo de los colmos en mi ambiente laboral fue cuando me diagnosticaron fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, que también es conocido como síndrome de fatiga crónica. En ese momento sentí que mi mundo se me venía encima, que mi vida se iba a pique porque sentía demasiado cansancio físico y mental, dolor terrible e incapacitante de todo mi cuerpo, mis músculos y mis articulaciones. No tenía energía ni siquiera para realizar cosas cotidianas tan simples como levantarme de la cama, bañarme, cepillarme, etc. El hostigamiento por parte de algunos de mis jefes fue terrible, tanto que me llevó a crear en mi mente ideas autodestructivas, desmotivación, ganas de no seguir viviendo, pero tengo 2 hijas con las quienes tenía toda la responsabilidad sobre mis hombros. Yo era el soporte, el pilar, el apoyo de mis hijas que dependían económica y emocionalmente de mí, de mis cuidados, de mi amor, de mi comprensión. Yo era todo su mundo. Ellas son el motor y la motivación para seguir adelante, pese a tanto dolor físico y del alma. Tenía que ser fuerte y demostrarles a mis hijas que sería capaz de superar esta situación. Tenía que inyectarme una gran dosis de fuerza y de coraje cada día de mi vida, que se hacía cada vez más complicada. A mediados del año del 2007 hasta el 2008, mi vida laboral fue un completo caos. Mis 2 hijas estaban pasando por grandes dificultades de salud. Mi hija mayor colapsó, se desestabilizó física y emocionalmente, hecho que nos llevó a una intervención intrahospitalaria. Y mi hija menor también sufría de quebrantos de salud por todas las cosas que le había tocado vivir. Situaciones bastante duras, bastante delicadas, relacionadas al abuso físico, en fin, muchas otras cosas, y por eso mi hija menor también presentaba desde muchos años antes quebrantos de salud. Fue una época bastante difícil, demasiado dura y complicada para soportarla yo sola, y fue ahí donde sufrí el peor acoso laboral por parte de una jefe manipuladora, calculadora, abusiva, quien se aprovechaba de su posición jerárquica y su respaldo político, lo cual la hacía inamovible de su cargo de alto rango, para humillar, agredir verbalmente, desacreditar mi trabajo y hasta gestar un complot en contra mía y en contra de otras funcionarias y funcionarios que se sentían igualmente acosados por ella. Un día nos escondió nuestro trabajo e informó a la Oficina de Talento Humano que nosotros no habíamos realizado nuestras tareas encomendadas. Este hecho acarrearía sanciones disciplinarias porque eran tareas que tenían vencimiento de términos legales. Por esta situación, y a pesar de que pude demostrar que yo no era responsable de tal acusación, la jefe de la Oficina de Talento Humano ni los superiores no hicieron nada, ni siquiera un llamado de atención, puesto que ella es tan manipuladora
que terminó ella siendo la víctima de nosotros y nosotros los victimarios. Me transfirieron a otra oficina. Fue tanta la manipulación de la señora que terminó convenciendo a todos que yo era mala trabajadora, conflictiva, polémica. Esto generó un ambiente laboral tenso. Yo me encontraba a la defensiva y a cada oficina donde me trasladaban se sentía la prevención hacia mí y hacia mi desempeño laboral. Pasé por 8 oficinas en un periodo de 3 meses y esto fue un verdadero desastre al cual sobreviví y me mantuve firme. Me llené de coraje y valor para poder superar esta situación. Esto me motivó a documentarme sobre las leyes de acoso laboral y acerca de mi condición como madre cabeza de familia. Escribí a mis superiores defendiendo mis derechos a la igualdad laboral y exigiendo con argumentos legales mi nivelación laboral. Nada de esto sirvió. Al contrario, había tanta influencia de mi ex jefe abusiva que todo se puso peor. La jefe de talento humano asumió el papel de policía. Yo no podía ausentarme de mi puesto de trabajo, ni siquiera para ir al baño. Si ella no me veía en mi puesto de trabajo, ella se paraba en la puerta de la oficina a esperarme y a pedir explicaciones de mi ausencia. La confronté, pidiéndole que me dijera por qué no se había tomado medidas disciplinarias en contra de la señora, quien se había evidenciado su carácter abusivo y manipulador, no solo en mi contra, sino también en contra de muchos funcionarios de bajo perfil que no eran de su completo agrado. Su respuesta me causó asombro, desconcierto, confusión. Ella me sugirió: Aida, no escriba más. Sus solicitudes no serán atendidas, ni siquiera son leídas, mucho menos tomadas en cuenta para un posible ascenso. Y terminó diciendo: usted sabe que esto es político, refiriéndose a mi solicitud de aspiración a un cargo de mayor rango que le quedaba en ese momento. Los cargos a los que usted aspira ya tienen dueño, así que no se desgaste más escribiendo. En el mes de enero del año 2020, o sea, en esta vigencia, en este año, mi vida y mis planes estaban a punto de cumplirse. Me sentía muy eufórica, optimista y con tanta energía al 100% para cumplir este propósito. Envié una carta a mi jefe superior inmediato y al director de la institución manifestándole mi decisión de retirarme de la empresa por haber cumplido con los requisitos para acceder a mi pensión. Manifesté mi deseo de trabajar hasta el día que fuese incluida en la nómina de Colpensiones. No podía evitar sentirme ansiosa, feliz de haber cumplido con todos los objetivos. Iba a tener una vida plena, con calidad, rodeada de mi familia, colmada de amor, solidaridad, reconocimiento y todos los sentimientos hermosos de una familia maravillosa. Yo tengo una familia maravillosa. Realmente estaba convencida que por fin se acabaría tanto acoso, tanta discriminación, tanta desigualdad, porque finalmente saldría de la fuente generadora de estrés. Sentí que todas mis dificultades de salud se disminuirían al no estar expuesta. Además, gozo de una personalidad proactiva, sociable, activa, y no permito que un problema me gane la batalla. Así sea en contra de la corriente de un río caudaloso, siempre existirá un momento y un espacio para sacar la cabeza a flote y respirar. Lejos y muy lejos estaba yo de imaginar que un maldito virus llegado de la China me pondría en jaque. No solo a mí, a todo el mundo, pero en mi caso en particular ha sido devastador, produciendo un impacto negativo terrible en mi salud física y mental. Se incrementaron mis niveles de estrés por la incertidumbre, la angustia de no generar ingresos para mi propio sostenimiento y
la ruptura de los convenios establecidos con mis contactos holandeses, porque es que ya no podían esperar más tiempo y además pues no se puede evitar, los vuelos internacionales aún no se han activado, entonces es muy difícil y todo el mundo en este momento está con dificultades. Bueno, y mi dolor físico se agudizó hasta un 200%, más que el que ya venía soportando, con la pérdida de la capacidad de tolerancia al dolor, con limitación de mis movimientos, con frustración e impotencia al no calmar mi dolor ni con fármacos demasiado fuertes. Los momentos de reposo que debían tener un efecto relajante en mi cuerpo se han convertido en una tortura física indescriptible, tanto que no quisiera despertar para no sentir mi cuerpo cansado, adolorido y con una sensación de desesperanza que me impide tener calidad de vida. Es terrible sentir que tu cuerpo no es el tuyo, que el dolor físico, el cansancio, el desgaste no son coherentes con tus pensamientos de agilidad, creatividad, destreza, fortaleza, osadía y rendimiento físico que me caracteriza. Claro, no hay coherencia entre lo que está aquí, este cuerpo que ustedes ven, con lo que se esconde internamente. Yo diría, haciendo como es una analogía, yo diría que esto es solamente una coraza. Y el esfuerzo que yo hago para mantenerme en estas condiciones es bastante grande, es muy significativo y muy complicado. Es muy duro ver en el espejo el reflejo de un cuerpo sano, ágil, flexible, cuando en realidad es un montón de músculos y de huesos desgastados por la artrosis y la depresión que se desencadena por la desconexión entre cuerpo y mente. Para tener calidad de vida se necesita que haya concordancia, que haya coherencia, tanto en la parte física como en la parte mental, en la parte emocional. Entonces, con este relato, mi propósito es generar conciencia y que nos inyectemos un poquito de compasión hacia las personas que tienen esta patología, que como les había dicho anteriormente, no se ve, esto es intangible, esto es invisible. Como dicen acá en Pereira, la gente dice, la procesión va por dentro, y eso es muy cierto. Entonces, los invito por favor a que me ayuden a compartir estos videos, a compartirlos con todos sus contactos, para ver si de pronto sería posible que llegara a mucha gente, para que en algún momento, y si es posible, o quizás podamos ayudar a gente que de pronto está sintiendo esta patología y que aún no la han descubierto o les da pena, porque la tristeza es muy profunda y entonces en tu entorno familiar empieza el cuestionamiento, que por qué está triste, que ponga de su parte, que maneje su mente, que todo esté en su mente. Entonces esto es muy agotador. Muchísimas gracias, por favor, nuevamente les pido, compartan estos videos para que podamos ayúdenme a generar conciencia y a ayudar a la gente que nos necesita.